Excelente día, ¿qué tal? Vamos a trabajar el día de hoy con movimiento circular. Voy a compartir pantalla para poder trabajar. Entonces tenemos aquí lo siguiente, ¿no? En este primer ejercicio sobre movimiento circular vertical, tenemos que un balde lleno de agua gira en un plano vertical amarrado de una cuerda de 50 centímetros de longitud. ¿Con qué rapidez angular mínima en radianes sobre segundos deberá girar el balde para que el agua no se derrame? Y debemos usar gravedad 10 centímetros cuadrados. Entonces, en este caso, para poder resolver, vamos a trabajar con el esfero. Primero tenemos que enlistar los datos. Tenemos aquí los datos. Tenemos el radio, que es igual a 50 centímetros. Y que eso es igual a 0,5 metros, ¿no? Entonces tenemos ese dato. Tenemos la gravedad G, que es igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Me pide determinar, en este caso, la rapidez angular, ¿no? Me pide velocidad angular. Es lo que queremos allá. Entonces, para este caso vamos a hacer un pequeño gráfico, un pequeño dibujo para poder visualizar más o menos qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Hay un movimiento circular y tenemos un radio y tenemos un balde que está en la parte superior, aquí, un balde con agua, ¿no? Aquí está sostenido por esta orejita. Entonces, aquí hay agua y me dice que me pide calcular la rapidez angular mínima, esta velocidad angular mínima, ¿no? En radianes sobre segundos, para que el agua no se derrame. Cuando me piden una velocidad angular mínima o crítica, debemos entender lo siguiente, de que en este caso la tensión de la cuerda tiende a cero, es decir, el efecto de la tensión de la cuerda prácticamente no se considera, ¿no? Y eso lo vamos a analizar en un instante. Entonces, aquí podemos hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre. Normalmente aquí lo que vamos a tener es el peso, ¿no? Vamos a tener mg del agua con el balde, ¿no? Una sola. Y también vamos a tener aquí una tensión de la cuerda. Normalmente hay una tensión T de la cuerda. Entonces, aquí normalmente para poder resolver este tipo de ejercicios en lo que tiene que ver con movimiento circular vertical, podemos usar la expresión de que sumatoria de fuerzas radiales es igual a la fuerza centrípeta, ¿no? Entonces, en este caso, fuerzas radiales tenemos el peso mg, entendiendo que todas las fuerzas que sean dirigidas hacia el centro son positivas, más la tensión, y esto debe ser igual a la fuerza centrípeta, que en este caso viene a ser masa por velocidad tangencial al cuadrado y sobre el radio, ¿no? Pero aquí hay un detalle, aquí es donde venía la explicación, ¿no? Cuando me pide la velocidad angular mínima, se refiere también a la velocidad, eso ocurre cuando tenemos la velocidad tangencial mínima, ¿no es cierto? La velocidad tangencial mínima o crítica. Esta velocidad tangencial mínima, que va a conllevar la velocidad angular mínima, van a ocurrir cuando la tensión prácticamente no hace efecto sobre el cuerpo, es decir, sobre este balde. Por tanto, la tensión es igual a cero o tiende a cero y nos va a quedar que mg va a ser igual a masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Observamos que la masa se reduce, ¿no? Se simplifica y tenemos que aquí determinamos la velocidad tangencial mínima. El radio que está dividiendo pasa a multiplicar, tendríamos G por R es igual a la velocidad tangencial al cuadrado. Entonces, o por tanto, la velocidad va a ser igual
a la raíz cuadrada de la gravedad por el radio. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada. Me piden que use gravedad 10, sería 10 multiplicado por el radio, que sería 0,5, en este caso, metros, ¿no? Y aquí multiplicamos y vamos a tener que la velocidad va a ser igual a raíz de 5. Pero aquí hay una opción, raíz de 5, pero lo que me están pidiendo es la velocidad angular, no la velocidad tangencial. Pero yo debo recordar que la velocidad tangencial va a ser igual a radio por velocidad angular. Por tanto, la velocidad angular va a ser igual a la velocidad tangencial sobre el radio. Y esto va a ser igual a raíz de 5 sobre el radio, que sería 0,5 o un medio, ¿no? Esto es igual a raíz de 5 sobre un medio. Y si aquí hacemos fracción compleja, extremo con extremo, aquí nos va a quedar, por tanto, que la velocidad angular va a ser igual a 2 raíz de 5, ¿no? En este caso, radianes sobre segundos, que es la unidad de la velocidad angular. Por tanto, observamos que la respuesta correcta sería el literal D. Y así de fácil resolvemos este ejercicio, ¿no? Entonces, ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. En este ejercicio número 2, tenemos que eh, una masa, en este caso un cuerpo de masa 2 kilogramos. Tenemos acá la masa de 2 kilogramos. Vamos a poner aquí los datos. Es importante tener los datos a la mano. Tenemos masa igual a 2 kilogramos. Me indica que está atada a una cuerda de tensión 30 newtons. O sea, me dan la tensión, que es igual a 30 newtons directamente, en un círculo vertical, cuyo calcular el valor de la fuerza centrípeta. Me pide determinar la fuerza centrípeta, ¿no? Es la incógnita, la fuerza centrípeta. Y me pide que use gravedad, o me indica que use gravedad igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Listo. Entonces, en este caso, como tenemos un movimiento circular vertical y tenemos aquí una masa, esta masa tiene un peso hacia abajo, aquí está mg, y este peso, vemos que la posición que se encuentra está aquí a 37 grados con la línea radial. Entonces, tenemos que descomponer este peso, ¿no? Sobre el eje radial, porque es el que yo necesito determinar. Recordemos que voy a hallar la sumatoria de fuerzas radiales. Por tanto, aquí va a estar mi peso radial, ¿no? Aquí va a estar mg radial, que va a ser igual a mg multiplicado por, en este caso, el coseno de 37 grados, multiplicado por coseno de 37 grados, ¿no? Coseno de 37 grados. Vamos a borrar aquí esto. Ya. Entonces, aquí vamos a tener que eh, este peso radial va a ser igual, ¿no? Este va a ser igual a mg por coseno de 37 grados, ¿no? Entonces, lo pongo por acá. Mg radial va a ser igual a mg por coseno de 37 grados. Listo. Una vez que ya tengo esto, voy a hacer aquí como la única fuerza radial que hay es, en este caso, la componente del peso radial y la tensión, porque me dice que hay una cuerda. Entonces aquí tenemos una tensión hacia el centro, ¿no? Aquí hay una tensión T. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que
en este caso, vamos a tener que eh, sumatoria de fuerzas radiales va a ser igual a la fuerza centrípeta. ¿Qué fuerzas radiales tenemos aquí? Tenemos la tensión menos el mg radial va a ser igual a la fuerza centrípeta. Entonces, el mg radial, tenemos aquí que la tensión menos mg por coseno de 37 va a ser igual a la fuerza centrípeta. Y tengo los datos, en este caso tengo la tensión, que es igual a 30 newtons, menos, tengo la masa, que es 2, tengo la gravedad, que es 10, y coseno de 37 grados. Y esto es igual a la fuerza centrípeta, ¿no? Esto es igual a la fuerza centrípeta. Entonces aquí resolviendo esto, tenemos que eh, esto va a ser igual a 30 menos 2 por 10 sería 20 coseno de 37 grados. Y esto es igual a la fuerza centrípeta. Ahora, aquí hay algo muy interesante con respecto a esto, ¿no? Si tenemos que mg, o sea, masa por gravedad, es igual a 20, tenemos aquí este valor de 20 newtons. Miren que aquí tenemos un ángulo de 37 grados. Cuando tengo un ángulo de 37 grados, esto se forma con, en este caso, un triángulo rectángulo muy conocido, que sería en este caso, el 3 4 5, ¿no? Y aquí sería 37 grados y acá sería 53 grados. Entonces, esto es un ángulo famoso, conocido, que deberíamos ya tenerlo presente, ¿no? Entonces, todo múltiplo de este triángulo también conserva las mismas propiedades o características. Por tanto, como la hipotenusa acá es 20 y acá era 5, entonces 5 por 4 es 20. Por tanto, el lado que es opuesto, que es adyacente a 37 grados, que sería el que está acá, sería 4. Multiplico también 4, en este caso por 4, ¿no? Que sería 16. Si 5 multiplico por 4 para tener 20, 4 también multiplico por 4 y tendría 16, lo cual me da igual lo que está aquí, ¿no? Entonces sería 30 menos 16 es igual a la fuerza centrípeta. Por tanto, la fuerza centrípeta, en este caso, va a ser igual a, en este caso, a 14 newtons. ¿Ok? Ahí tengo el valor. ¿Cuál es la respuesta? Vemos aquí que es el literal E. Y tengo así de fácil la resolución de este ejercicio, ¿no? Miren que es importante ver en qué posición me están pidiendo determinar, en este caso, la fuerza centrípeta, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejercicio sobre movimiento circular vertical. Me dice que una esfera de peso 3 newtons, una esfera de peso 3 newtons, se abandona en la posición A sobre una superficie cilíndrica perfectamente lisa. Determinar la reacción normal sobre la esfera cuando pasa por el punto más bajo de su trayectoria. Entonces, como me dice que se suelta aquí, yo entiendo que aquí la velocidad inicial es igual a 0. Observemos que esta esfera va a llegar a este punto aquí abajo, ¿no? Y en este punto hay una normal, ¿no? Por el contacto con el suelo. Aquí hay un peso de esta esfera. Eh, Ahora, pero para poder trabajar aquí con lo que es movimiento circular vertical, yo necesito la velocidad en este punto, la velocidad tangencial, es decir, la velocidad que viene aquí, esta velocidad. ¿Cómo determino esta velocidad? Para eso voy a primero trabajar con conservación del trabajo y la energía. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí, no? Tengo mis datos, que sería
el peso de la esfera, que es igual a 3 newtons, ya me dan directo el peso. Me dice, tengo que la velocidad inicial es igual a cero, o la velocidad en A, que es lo mismo, ¿no? La velocidad en A es igual a cero. Eh, Tengo, o me pide determinar la normal. La normal es lo que me piden hallar en la posición B. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Primero debo trabajar con la conservación del trabajo y de energía desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Desde el punto A a B voy a trabajar con conservación, es decir, energía mecánica en A debe ser igual a la energía mecánica en B. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo que energía potencial en A más energía cinética en A debe ser igual a la energía potencial en B más la energía cinética en B. Ahora, observo que en el punto A la velocidad en A es cero, por tanto, la energía cinética en A también es cero, ya que está asociada a la velocidad. Vemos que en el punto B, en cambio, esta masa va a llegar al punto más bajo de la trayectoria, ¿no? Y esta altura va a ser igual al radio, ¿no? Esta altura h es igual al radio. Por tanto, cuando llega al piso o al suelo, a la parte más baja, en cambio la energía potencial es cero. Tenemos que la energía potencial en B es igual a cero. Recordemos que la energía potencial está asociada a la altura. Por tanto, cuando la altura es cero, la energía potencial también es cero, mientras que la energía cinética está asociada a la velocidad. Por eso es que cuando la velocidad es cero, la energía cinética también es cero. Por tanto, aquí me va a quedar la energía potencial en A, que es masa por gravedad y por, en este caso, altura A, va a ser igual a un medio de la masa, en este caso, por la velocidad en B al cuadrado. Entonces aquí observamos que la masa se reduce o se simplifica, por tanto el 2 que está dividiendo acá a velocidad en B al cuadrado pasa a multiplicar acá a la gravedad y a la altura. Y tendría que 2G por altura, que viene a ser el radio. Recordemos que la altura A o la altura viene a ser el radio, por tanto le pones de una vez R, va a ser igual a la velocidad en B al cuadrado. Ahora, yo puedo despejar velocidad B y en este caso la velocidad en B va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la gravedad y multiplicado por el radio. Puedo dejarlo ahí, ¿no? Pero recordemos que para lo que es fuerza centrípeta, yo necesito la velocidad al cuadrado. Por tanto, no necesito resolver esta parte de aquí, ¿no? Entonces voy a dejar hasta ahí esta parte y vamos ahora sí a trabajar en el punto B, en lo que es movimiento circular vertical. Y en el punto B, ¿qué es lo que voy a tener? En el punto B voy a tener movimiento circular vertical, ¿no? Entonces, ¿qué tengo aquí? Yo debo aplicar la ecuación de que sumatoria de fuerzas radiales va a ser igual a la fuerza centrípeta, ¿no? En el punto B. Entonces, ¿qué tengo aquí? La sumatoria de fuerzas radiales va a ser igual a la normal menos mg y eso debe ser igual a la fuerza centrípeta. Entonces, como me pide la reacción normal, el mg que está restando pasa al otro lado a sumar, ¿no? Entonces, puedo ponerlo por acá. Normal va a ser igual a la fuerza centrípeta, que es igual a masa por velocidad al cuadrado, velocidad en b al cuadrado sobre el radio, ¿no? Y esto más mg, ¿no? Masa por gravedad. ¿Qué más tengo aquí? La velocidad aquí, la velocidad en b al cuadrado va a ser igual a 2gr. Entonces reemplazo aquí por velocidad inicial al cuadrado y tengo que la normal va a ser igual a la masa multiplicado por 2
por gravedad y multiplicado por el radio. Y todo eso sobre el radio, ¿no? Y eso más mg. Aquí observamos que el radio se reduce o se simplifica. Por tanto, esto va a ser igual a 2 mg más mg. Por tanto, esto va a ser igual a 3 veces mg, ¿no? Pero mg viene a ser el peso de la esfera. Entonces, la normal va a ser igual a 3 veces el peso de la esfera, que es igual a 3 newtons, ¿no? Que es el dato que teníamos al comienzo. Y en este caso, 3 por 3 va a ser igual a 9 newtons. Por tanto, la respuesta sería el literal C. Y así de fácil resolvemos esta parte, ¿no? O este ejercicio. Entonces, ahora sí, vamos a pasar ya a lo que es péndulo cónico. Y en este ejercicio número 4 sobre péndulo cónico, tenemos lo siguiente, ¿no? En una figura se muestra un péndulo cónico. Si la masa es de 400 grados, entonces vamos a aplicar acá lo que es los datos. Tenemos los datos. Tenemos la masa igual a 400 gramos, que eso va a ser igual a 0,4 kilogramos. Recuerde que un kilogramo tiene 1000 gramos. Dividimos por 1000 y nos queda 0,4 kilogramos. Dice que esto gira con MCU y tenemos un ángulo teta. Me dan el ángulo teta que es igual a 37 grados. En este caso me pide determinar cuál es la tensión en la cuerda en newtons, ¿no? Me pide determinar la tensión. ¿Cuánto vale la tensión? Entonces, aquí, en este caso, tenemos esta masa y sobre la masa tenemos el peso, ¿no? Que es mg, haciendo un diagrama de cuerpo libre. Tenemos aquí, en este caso, una tensión que estaría para acá, esta sería la tensión, pero vemos aquí claramente que yo puedo descomponer esta tensión en este caso, tensión en Y, y aquí tenemos una tensión en X, ¿no? Una tensión en X. Como me piden determinar la tensión, obviamente, en este caso vemos que hay un ángulo teta, ¿no? Me dan el ángulo teta aquí arriba, este ángulo teta, que es igual a 37 grados. Aquí está, 37 grados. Vemos que ese ángulo teta es el mismo ángulo que está aquí, ¿no? En este caso por alternos internos. Recordemos que si tengo dos líneas, en este caso verticales, y tengo una línea inclinada que corta ambas líneas verticales, observamos que este ángulo que está aquí va a ser igual al ángulo que está acá, justamente por ser alternos internos. Es decir, están a los dos lados de la diagonal, pero dentro de las dos rectas paralelas, ¿no? Por tanto, aquí también tengo 37 grados. ¿Ok? Listo. En este caso, vemos que el valor de TY va a ser igual a la tensión T multiplicado por el coseno de 37 grados. ¿Ok? Coseno de 37 grados porque es el lado adyacente acá. Entonces, con esto ya podemos hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y tenemos que la tensión en Y menos mg va a ser igual a 0. Por tanto, la tensión en Y, que sería T coseno de 37 grados, va a ser igual a mg, ¿no? Es decir, al peso, ¿no? Eh, Vemos que en este caso la tensión T va a ser igual a mg dividido para el coseno de 37 grados. Y ya habíamos hablado sobre este ángulo de 37 grados, ¿no es cierto? Por tanto, aquí la tensión va a ser igual a la masa, que es 0,4 kilogramos,
En este caso vamos a multiplicar por la gravedad, que la vamos a usar con un valor de 10 metros sobre segundos al cuadrado, que es lo que se ha estado usando en estos ejercicios, ¿no? Y todo esto dividido para el coseno de 37 grados. Pero ya habíamos comentado que si yo tengo el triángulo rectángulo 3, 4, 5, opuesto al lado menor de 3, tenemos 37 grados, ¿no? Entonces, coseno de 37 grados va a ser igual al lado opuesto sobre hipotenusa, sería 3 quintos. Aquí sería sobre 3 quintos, ¿no? 0,4 multiplicado por 10 va a ser igual a 4 sobre, en este caso, 3 quintos, ¿no? Sobre 3 quintos, ¿no? Eh, Vemos aquí en esta parte, esto de aquí, ¿no? Y ahí vemos claramente que el, la tensión va a ser igual a, perdón, es el coseno de 37 grados. Y coseno es lado adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Aquí me estoy equivocando, perdón. Y tengo aquí que en vez de 3 viene a ser 4 quintos. 4 quintos, perdón. Sí, coseno de 37 grados, lado adyacente sobre hipotenusa, sería 4 quintos. Ok, y aquí tengo una fracción compleja, 4 sobre 1, y tengo extremo con extremo, medios con medios, y esto me va a quedar igual a 4 por 5 sobre 4, simplifico, y me va a quedar que la tensión va a ser igual a 5, en este caso, newtons, ¿no? Por tanto, la respuesta sería literal E. Y así de fácil resolvemos este ejercicio, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Aquí tenemos eh, un péndulo cónico, como se muestra en la figura. En este caso no me dan valores numéricos, todo me lo dejan expresado en variables y me dice o me indica, ¿no? Que considerando este péndulo cónico, ¿no es cierto? Me piden o me dice, considera el péndulo cónico mostrado en la figura si h es la distancia del punto de suspensión al plano del movimiento, r es el radio de la circunferencia descrita por la masa m y l es la longitud de la cuerda. Entonces, el periodo del péndulo cónico es, entonces, lo que me está pidiendo hallar aquí claramente es el periodo. T va a ser igual a una incógnita, ¿no? Entonces, aquí observamos que en este punto tenemos mg o el peso hacia abajo. Tenemos el radio, aquí tenemos la tensión, una tensión T, aquí tenemos la tensión T de la cuerda. Esta tensión se descompone en una tensión vertical y una tensión en X o tensión radial, ¿no? Aquí tengo una tensión en X. Hasta ahí tengo esta parte, ¿no? De este ejercicio, ¿no? Número 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Miren que vemos claramente que para el péndulo cónico, tenemos que el ángulo teta que está acá arriba, el ángulo teta que viene acá arriba, podemos resolverlo, ¿no? A ver, ¿cómo resolvemos esta parte? Vemos que la tensión, si tengo este ángulo teta, es el mismo ángulo teta que está aquí, ¿no? Entonces voy a tener que la tensión en Y, si hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, voy a tener que la tensión en Y menos mg va a ser igual a 0, por tanto, tensión en Y va a ser igual a mg, ¿no? Voy a tener esta parte, ¿no? Ahora, ¿a qué es igual tensión en Y? Si tengo aquí este ángulo teta, tensión en Y va a ser igual a T multiplicado por el coseno de teta. Entonces, tensión en Y va a ser igual a T multiplicado por el coseno de teta es igual a mg. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos que
la tensión con respecto al eje X, ¿no es cierto? La tensión con respecto al eje X por movimiento circular horizontal, tenemos que la sumatoria de fuerzas radiales va a ser igual a la fuerza centrípeta. Por tanto, la tensión en X va a ser igual a la masa por la velocidad eh, al cuadrado y sobre el radio. Pero la tensión en X va a ser igual a T, en este caso seno de teta, ¿no? T seno de teta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado y esto sobre el radio. Ahora, tengo aquí mi ecuación número 1 y acá tengo la ecuación número 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo puedo dividir, ¿no? La ecuación 2 sobre la ecuación 1. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener t seno de teta sobre t coseno de teta va a ser igual a masa por velocidad al cuadrado sobre radio y sobre mg, ¿no? Vemos que la masa se reduce, la tensión también en este caso se elimina o se simplifica y seno sobre coseno me quedaría que tangente del ángulo teta va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre radio por, en este caso, por la gravedad. ¿Ya? Ahora, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? ¿A qué es igual la tangente del ángulo teta? Si tengo aquí el ángulo teta con las variables que me están dando, la tangente es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente, es decir, R sobre H, ¿no? Y aquí tendría R sobre H va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre, en este caso, R por gravedad. ¿Ok? Ahí tendría esto. Por tanto, el RG que está dividiendo va a multiplicar al otro lado y voy a tener aquí que radio al cuadrado por gravedad sobre H es igual a la velocidad al cuadrado, ¿no? Entonces, como yo quiero velocidad, puedo determinar la raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación y voy a tener entonces, voy a tener que la velocidad va a ser igual. Miren que como radio está al cuadrado, sale de la raíz y tengo que radio por la raíz cuadrada de G sobre H. Y ya tengo una expresión para la velocidad. Pero me están pidiendo el periodo, pero para poder hallar el periodo, yo necesito hallar la frecuencia. Y para hallar la frecuencia, puedo hallar la velocidad angular. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que la velocidad lineal es igual a R por velocidad angular. Entonces, velocidad angular va a ser igual a la velocidad sobre el radio, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hago? Yo tengo que la velocidad es igual a R por W. Entonces, reemplazo, pues, ¿no? Y aquí tengo que R por W va a ser igual a R por la raíz cuadrada de G sobre H. Vemos que aquí claramente la R que estamos utilizando pasa a dividir y se simplifica con la R que está en el segundo miembro. Y voy a tener que W o la velocidad angular va a ser igual a la raíz cuadrada de G sobre H. Ya tengo en este caso la velocidad angular. Pero también sabemos que la velocidad angular va a ser igual, en este caso, a 2pi por la frecuencia. Va a ser igual a 2pi por f, ¿no? A 2pi por f. Entonces, en vez de velocidad angular, reemplazo 2pi por f es igual a la raíz cuadrada de g sobre h. Por tanto, la frecuencia, entonces aquí la frecuencia va a ser igual, el 2pi pasa a dividir, la frecuencia va a ser igual a 1 sobre 2pi
por la raíz cuadrada, en este caso, de G sobre H. Ahora, ya tengo la frecuencia. También sabemos que el periodo T es igual a 1 sobre F, es decir, el inverso de la frecuencia. Por tanto, el periodo va a ser igual, el inverso de esta expresión, el 2pi pasa al numerador y sería 2pi por la raíz de, y aquí invierto, ¿no? H sobre G. Y observamos que la expresión correcta sería, en este caso, el literal D, 2pi por raíz cuadrada de H sobre G. Y así se resuelve este ejercicio, ¿no? Tiene su complejidad, ya que había que determinar primero la velocidad tangencial, de ahí la velocidad angular y de ahí la frecuencia. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. En este caso tenemos un ejercicio en donde eh, me pide determinar la velocidad angular, W. W viene a ser la incógnita. Y tenemos aquí una masa, ¿no? Esta masa va a tener un peso, mg. Aquí va a haber una tensión T. Esta tensión se descompone en tensión en X y se descompone en tensión en Y, ¿no? Tensión en Y. Ahí tenemos tensión en X y tensión en Y. Ahora, ¿qué es lo que sabemos en este caso, ¿no? Para este ejercicio, eh, me dice que, me pide que use gravedad 10, ¿no? Como, igual que en los demás ejercicios, gravedad igual a 10. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Miren, tenemos un dato, ¿no? Tenemos la longitud, en este caso, del cable, y me dan un ángulo de 53 grados. Y otra vez, se vuelve a repetir. Ya habíamos visto anteriormente, si tengo aquí, se forma este triángulo rectángulo, ¿no? Y tengo aquí 53 grados, y esto es un triángulo múltiplo, ¿no? Del 3, 4, 5, de este que está acá, ¿no? 3, 4, 5, ¿no? Y acá arriba sería 53 grados, ¿no? Sería un múltiplo de este triángulo. Como la hipotenusa del triángulo rectángulo notable es 3, 4, es 5, perdón, vemos acá que tengo 25 centímetros de hipotenusa, entonces está multiplicado por 5. Por tanto, la base también va a ser multiplicada por 5. Por tanto, 4 por 5 será igual a 20. Y tendremos aquí 20 centímetros. Con este dato que acabamos de determinar, ya tenemos el radio, este radio R minúscula, pero acá tenemos una distancia D, en este caso que vale 10 centímetros, ¿no? Y recordemos que para poder trabajar nuestro movimiento circular de péndulo cónico, necesitamos este radio. Este va a ser el radio R, que va a ser igual a 10 más R, ¿no? Va a ser igual a 10 más 20, y esto va a ser igual a 30 centímetros. Y esta es la clave para resolver este ejercicio. Por tanto, tenemos como dato radio igual a 30 centímetros, que pasado a metros sería 0,3 metros. Y ya tenemos el radio, tenemos la gravedad, tenemos el radio, y aquí simplemente usamos la expresión que ya la hemos determinado anteriormente, que es que en péndulo cónico tenemos que tangente de teta va a ser igual a velocidad al cuadrado sobre RG, ¿no? Radio por gravedad. Ahora, me pide determinar la velocidad angular. Para poder determinar la velocidad angular, primero determino la velocidad tangencial, ¿no? O la velocidad lineal. En este caso, RG que está dividiendo pasa a multiplicar y tengo que velocidad al cuadrado va a ser igual a RG tangente de teta. Y esto es igual al radio, que sería 0,3 multiplicado por la gravedad, que es 10, y en este caso por la tangente de 53 grados, ¿no? Y volvemos a usar el triángulo notable. Entonces, velocidad al cuadrado va a ser igual a 0,3 por 10, que sería 3,
multiplicado por en este caso, tangente de 53, el lado opuesto sobre adyacente, que sería 4 tercios, por 4 tercios. Observamos que el 3 se simplifica y esto me queda igual a 4. Por tanto, la velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de 4, ya que esto es velocidad al cuadrado. Entonces, la velocidad es igual a 2 metros sobre segundos. Pero el problema me pide la velocidad angular, no la velocidad tangencial, ¿no? Entonces, sabemos que la velocidad v es igual a r por w. Entonces, w o velocidad angular va a ser igual a la velocidad lineal sobre el radio, ¿no? R. Mayúsculo o minúscula, no hay problema. Radio R. Entonces, esto va a ser igual a 2 metros sobre segundos sobre el radio, que sería 0,3 metros, ¿no? Se simplifican metros con metros y me queda 1 sobre segundos. Ahora, ¿esto a qué va a ser igual? Vemos que en este caso tengo 2 sobre 0,3 y al dividir me queda que la velocidad angular va a ser igual a 20 tercios o lo mismo que decir, esto va a ser igual a 20 tercios, ya que aquí tengo 3 sobre 10, esto es igual a 2 sobre 3 sobre 10, 0,3 es 3 sobre 10, aquí fracción compleja y me va a quedar 10 por 2, 20 tercios, ¿no? 20 tercios y eso es igual a 6,6 periódico, ¿no? En este caso, radianes sobre segundos. Y ahí tengo mi respuesta, ¿no? A este ejercicio y así hemos culminado con la clase del día de hoy. Espero que les sirva esta clase y puedan así comprender un poco mejor el movimiento circular vertical y en este caso el péndulo cónico. Hasta pronto.